A través del Pentateuco. El Evangelio a través del Pentateuco. Bueno, y quiero decirles lo siguiente: sin ofender a ningún credo, sin ofender a ninguno, hoy la gente tiene un pensamiento diferente. Hoy hay una nueva creencia y una corriente que es muy fuerte en el mundo. Hoy la creencia es, queridos amigos y hermanos, es que en esta vida lo que importa es que usted y yo podamos entregar la vida a Cristo Jesús. O sea, lo importante en esta vida es que entreguemos nosotros nuestra vida a Jesús. Y de ahí en adelante no importa cómo vivas. Lo importante es que tú ya entregaste tu vida a Dios, a Jesús. Porque ellos dicen que la única salvación para el ser humano es Cristo Jesús. Y realmente sí es cierto. O sea, el único camino para llegar al cielo, para llegar al Padre, ¿es quién? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero en esta noche yo quiero decirles que sí, es cierto, que la única manera de poder nosotros estar bien es entregando nuestra vida a Cristo Jesús. Pero de ahí en adelante, entregar la vida a Cristo Jesús, muchos dicen que podemos nosotros ya vivir como queramos, no importa. Lo importante es que tú ya entregaste tu vida a Jesús. Ahora, ¿es cierto eso que dicen? ¿Es cierto esa corriente de pensamiento? Lo que sí es cierto que les digo es que Jesús es la solución. Ahí no hay discusión. Jesús es la solución. Pero de ahí, una vez que tú entregaste tu vida, ¿ha de haber un cambio en la vida del ser humano o no hay cambios en la vida del ser humano? ¿Puedes vivir de ahí en adelante como a ti te plazca? ¿O puedes o tienes que vivir? ¿O habrá alguna norma, algún tipo de vida que es necesario practicar? Eso es lo que vamos a ver en esta noche, ¿les parece? Y lo vamos a ver a través del Pentateuco. Así que en esta noche el tema lleva por título El Evangelio a través del Pentateuco. Pentateuco, Penta viene de 5, y los primeros 5 libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y en esta noche nosotros vamos a encontrar una lección en el Pentateuco. Vamos a ir un libro por libro, ¿ok? Hasta llegar a Deuteronomio. No se asusten que no nos vamos a tardar demasiado. Voy a ir al grano, ¿ok? Voy a ir al grano. Vamos entonces en esta noche a ver el primer libro. Y en esta noche nosotros podemos ver que hay alguna cosa en esta familia. Está el libro, y cada libro del Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio, tiene un centro doctrinal teológico. Un centro doctrinal teológico. Y vamos a ver ese centro doctrinal teológico en esta noche. Ok, y vamos a ir al primer libro. El primer libro de la Biblia se llama Génesis. En el Génesis nosotros podemos decir, y quizás alguno pueda decir, y pregunto, ¿cuál es el centro doctrinal teológico del libro del Génesis? Y más de alguno puede decir: pastor, es la creación, porque el Señor creó allí en los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que hoy somos. Otro puede decir: no, pastor, el centro doctrinal teológico es la salvación. Y no. Bien, veamos, denle un clic, hermano, y veamos que el centro doctrinal teológico de Génesis se llama elección. Elección. Le pregunto en esta noche: ¿quién decidió crear los cielos y la tierra? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Dios. ¿Es una elección de quién? De Dios. ¿Quién decidió crear al hombre? Dios. Cuando el hombre cayó en pecado,
¿Quién buscó a quién? Dios eligió buscar a quién. Al hombre. ¿Qué hizo el hombre cuando cayó en pecado? Se escondió. Se corrió, se escondió. Cuando Dios decide un día exterminar este mundo, porque la maldad, dice la Biblia, que había llegado ya al extremo. Dice que el Señor eligió a un hombre. ¿A quién eligió? A Noé, para que hiciera un arca. Dios eligió, más adelante viene la historia de Abraham. Dios lo eligió. Sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar donde Dios te dio. Él eligió a Isaac, a Jacob. Él eligió a José. O sea, el centro doctrinal del libro del Génesis se llama ¿qué? Elección. La elección, donde comienza la historia del ser humano. ¿Ok? Y cuando terminamos el Génesis, nosotros terminamos Génesis viendo que un pueblo pequeñito, una familia llegó allá, ¿a dónde? A Egipto. Llegó a Egipto. Me refiero a la familia de José. José ya estaba en Egipto, pero al final del Génesis vemos que José llega, su familia de José llega a Egipto y José los abraza y los llega a hacer que puedan llegar a vivir a Egipto. Y ahí termina el Génesis. La vida de los israelitas, ¿dónde? En Egipto. Y ahí se acabó el Génesis. Y ahora vamos a ver el Éxodo. ¿Ok? Vamos a ver Éxodo. Y miren, veamos el siguiente clip. ¿Cuál es el centro doctrinal teológico de Éxodo? Se llama la redención. Se llama redención. La Biblia dice que por más de 400 años el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Pero Dios dice que decidió sacar a ese pueblo ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto. Ahora, Dios sacó a ese pueblo de allí. ¿Y por qué es la redención? ¿Por qué? Porque en el libro del Éxodo se registra la historia cuando Dios saca con su mano poderosa a Israel de ese pueblo, de esa nación llamada Egipto. O sea, Dios sacó a Israel de Egipto. Dios lo sacó. ¿Para qué lo sacó? Para redimirlo. Dios le enseñó a ese pueblo cómo debía de vivir. Es más, le dio, dice, las leyes. Le dio los mandamientos para que ellos pudieran vivir adecuadamente. Pero ahora quiero que usted entienda algo en esta noche. Y quiero que usted me lleve la sintonía, porque si no, no va a entender. Quiero que usted entienda algo en esta noche. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, recuerden que en Génesis el pueblo llegó a ser esclavo. En Génesis el pueblo llegó a Egipto. Y allí dice que pasaron faraones, después ya no conocieron a la familia de José y se hicieron esclavos y esa familia creció acá. En el Génesis el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Estaba esclavo. En el Éxodo, ¿qué hace Dios? Lo saca con mano poderosa. ¿Cómo venía la vida de los israelitas? ¿Cómo venía su espiritualidad, le llamemos así? ¿Cómo venía? Mal. ¿Venía mal? ¿Estuvieron más de 400 años en Egipto? Como que se olvidaron muchas veces de Dios. Y ahí venían esos hombres, o sea, miren, se lo voy a pintar de una manera así. Ustedes ya vieron cuando la gallina se baña en la tierra. ¿Ya vieron cuando la gallina se baña en la tierra, sí o no? ¿Cómo queda la gallina? Toda así, ¿verdad? Toda despeinada, en otra palabra. Haga de cuenta que la vida espiritual de los israelitas, cuando salieron de Egipto, ¿cómo venía? Tanta alborotada.
Pero cuando ellos los sacó, Dios los sacó, y en el Éxodo se registra la historia cuando Dios los sacó con mano poderosa. Y cuando Él los sacó, ¿para qué los sacó? Centro teológico, ¿cuál es? Del Éxodo. Los sacó para redimirlos. Los sacó para que siguieran siendo iguales, para que estuvieran iguales. No. ¿Alguien quiere leer Éxodo 19:6, por favor? Así bien fuerte. Éxodo capítulo 19, versículo 6. ¿Cómo dice? Fuerte, hermano. Dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Ahí está. Ven, ¿qué diferencia hay ahora? Dice, el Señor lo saca como venía. El pueblo así como venía desde todo despelucado, le llamamos así lo saca Dios a ese pueblo de allá de Egipto. Pero ahora lo sacó para redimirlos, no para que siguieran todos despeinados. Ahora dice Éxodo 19:6, dice, yo quiero que ustedes sean un pueblo de sacerdotes, de gente que, de gente santa. Ahora, la pregunta es, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ¿lo sacó para que siguieran en las mismas? ¿Ah? No. ¿Para qué lo sacó Dios? Para convertirlo en un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Le dio los 10 mandamientos a través de 2 tablas de piedra, se los dio, para que pudieran respetar a Dios y respetar al prójimo, para que supieran vivir vida adecuadamente a Dios. ¿Sí entendemos? Y después viene el siguiente libro. ¿Cuál es el siguiente libro? Después de eso, lo que sigue. Levítico. Veamos ahora qué dice Levítico. El Levítico, el centro doctrinal teológico de Levítico, se llama ¿cómo? Adoración. ¿Por qué es adoración? ¿Por qué decimos que el centro doctrinal de Levítico es la adoración? Es por lo siguiente. Porque en Éxodo Dios le enseñó al pueblo, Dios redime al pueblo, saca al pueblo para redimirlo. Pero en Éxodo, de Levítico, perdón, no vamos a leer toda la Biblia, no vamos a acabar hoy en la noche, ¿verdad? Tendríamos que leernos de vigencia hasta el Deuteronomio. Pero yo estoy resumiendo las cosas, ¿no? En el Levítico Dios le enseña al pueblo cómo iba a adorarlo. Dios le enseña al pueblo cómo lo iba a adorar. Mire, vayamos a la Biblia para que yo nada más esté hablando. Vayamos al Levítico. Vamos al Levítico. Capítulo 1. Versículo 1 en adelante. Voy a leer del 1 como hasta el 4 nada más. Llamó a Moisés Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, ¿podrá hacerla de ganado vacuno o un ovejuno? Si su ofrenda es holocausto vacuno, ofrecerá ¿qué? Un macho sin defecto. La ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptado por Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la rociarán sobre los lados del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de ahí empieza, hermano. En otras palabras, mire, Dios le enseña al pueblo cómo lo iba a adorar. Hay muchas ofrendas. En el libro de Levítico se enseña al pueblo de Israel cómo iban a adorar. Si usted es estudioso de la Biblia, en el capítulo 25 de Éxodo, Dios mandó hacer un tabernáculo, un santuario. Éxodo 25:8 dice: y harás un santuario para mí, para que yo habite ¿dónde? Y harás un santuario, dice, para que yo habite en medio de vosotros. Y de ahí comenzó
Moisés y el pueblo a construir el altar, el santuario, el tabernáculo. Y en el libro de Éxodo, ese santuario comenzó ¿a qué? A funcionar. Pero Dios le dijo cómo iban a hacerlo. No nada más los israelitas dijeron, vamos a hacerlo como nosotros queramos. No. Dios les enseñó cómo lo iban a hacer. Es más, te enseña, por ejemplo, para aquellos que tenían más posibilidades económicas, había un tipo de ofrendas que tenían que llevar. Los que eran de clase media, más o menos, podríamos decir que Dios les dijo también qué tipo de animal iban a llevar. Y aquellos que eran pobres, Dios también les dijo qué iban a llevar, dependiendo su economía, dependiendo de la economía de cada familia. O sea, en el libro de Levítico, entonces, el centro doctrinal teológico es la adoración. ¿Por qué? Porque Dios le enseña al pueblo, ¿a qué, hermanos? A cómo debían de adorar. Ahora sí, vamos al siguiente libro, que es el libro de Números. Números. Dice que Números, el centro doctrinal, ¿cuál es? La perseverancia. ¿Por qué la perseverancia? Miren, números nosotros podemos encontrar, obviamente, cuando usted comienza y va a comenzar a ver ¿qué? Números, censos. Que si usted se comienza a ver todos los censos, está largo el censo de números. Que de la tribu de tantos príncipes, que de la tribu de este tantos, que de la tribu de Dan, que de la tribu de Neftalí, que de la tribu de este, que de la tribu de Rubén. Bueno, muchos. Es un libro, su nombre lo dice, de números. Pero también en números encontramos historias que pueden ayudarnos a entender por qué el centro doctrinal es la perseverancia. ¿Saben ustedes por qué se le llama el libro de la perseverancia? ¿Por qué? Porque en el libro de Levíticos, de Números, perdón, nosotros encontramos historias cuando el pueblo de Israel de repente está en lo más alto, pero de repente dice que el pueblo de Israel cae espiritualmente. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel no andaba bien? Y el Señor permitió que una plaga de serpientes llegara y los picara. Y murieron cuántos israelitas. Muchos israelitas murieron. Y Dios les dijo cómo iban a hacer para que esa mortandad parara. En el libro de Levítico nosotros encontramos historias como por ejemplo las ciudades de los levitas, las ciudades también del refugio. O sea, en otras palabras, nosotros encontramos cómo los israelitas tenían que perseverar, tenían que ir perseverando. A pesar de las dificultades del desierto, ellos tenían que ir ¿qué? Perseverando. Y al final encontramos el último libro que se llama Deuteronomio. Deuteronomio, su centro doctrinal es la seguridad. Y le voy a decir por qué. Miren, ¿por qué la seguridad? Porque cuando Moisés iba a pasar al otro lado ya de la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés, tú no vas a pasar. Y Moisés se preocupó, porque Moisés sabía cómo era su pueblo. Hermanos, nosotros conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Imagínense que Dios le dijera, ¿saben qué? Hasta el día de hoy vas a estar vivo y el día de hoy te voy a llamar al descanso. ¿Usted conoce a sus hijos, sí o no? ¿Cómo se para usted al descanso? Tranquilo, porque sus hijos son buenos. Y usted sabe que sus hijos van a salir adelante. Pero si sus hijos no son buenos, ¿cómo se va a ir usted? ¿Preocupado, sí o no? Moisés conocía al pueblo. Y ese pueblo era rebelde, hermano. Ese pueblo era rebelde, hermano.
Y Moisés conocía a su pueblo. Y entonces Moisés se preocupó y entonces llamó al pueblo y un día les dijo. Deuteronomio, son 4 sermones escritos por Moisés. Lo que Moisés les dijo simplemente fue recordarles al pueblo cómo Dios los había sacado con manos poderosas de la esclavitud en Egipto. Yo me imagino a Moisés ahí delante de todos los líderes del pueblo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Dios nos sacó de Egipto? Mandó las plagas. ¿Nosotros tuvimos que ver con eso? No. ¿De a quién nos sacó con mano poderosa? Dios. Repitiendo. Cuando llegamos al mar, a la orilla del mar, montaña por este lado, montaña por este lado, el mar frente a nosotros y atrás el pueblo enemigo para derrotarnos. ¿Qué hizo Dios? Yo me enseño al pueblo, les digo, Dios abrió ¿qué? Las aguas del mar para que nosotros pasáramos. ¿Se acuerdan cuando teníamos hambre y comenzamos a andar en el desierto y Dios nos mandó ¿qué? Maná. Comimos maná, teníamos sed y el Señor nos dio agua. Era el día para que el sol no nos quemara, el Señor puso sus nubes. En la noche para que tuviéramos nosotros calorcito y el frío no nos acabara, el Señor nos puso la columna del fuego. En otras palabras, el libro de Deuteronomio simplemente es un recordatorio de lo que Dios hizo en el pasado en la vida de cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que estaba diciendo Moisés en pocas palabras? Moisés les estaba diciendo a ellos: tengan confianza en el Señor. Yo ya no voy a estar, yo ya voy a morir, pero ustedes van a cruzar ese Jordán, ese río, ¿no? Y van a ir al otro lado de la tierra de Canaán. Y allí van a encontrar muchas cosas que ustedes tienen que superar, pero lo van a hacer en el nombre del Señor. Así como Dios nos dirigió en el pasado con su mano poderosa, lo seguirá haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana. En otras palabras, Moisés, Deuteronomio es un libro que les inyectó ¿qué? Confianza, seguridad. Ok, ahora sí, voy a repasar porque de nada nos sirve si no sacamos una lección para nuestra vida. ¿Ok? Génesis, la elección. Éxodo, redención. Levíticos, adoración. Números, perseverancia. Y Deuteronomio, seguridad. Ahora sí, ahora dale clic. Vamos a la otra diapositiva. Y ahí está. Ahora sí vamos a ir más adelante. Y ahora vamos a ver la vida de nosotros. Ahora nosotros somos el pueblo de Israel. Cada uno de ustedes póngase que es el pueblo de Israel. Imagínense así. Y ahora veamos lo siguiente, por favor. ¿Puede otro clic, hermana? Por favor. Ahora sí, miren. En el Génesis, en el principio, ¿qué hizo Dios contigo y conmigo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Dios? No me elegiste tú a mí. ¿Qué dice Dios? Yo te elegí a quién. Yo te elegí a ti. El centro doctrinal teológico de Génesis es la elección. Génesis es el principio. Y al principio, Dios te eligió a ti y me eligió a mí desde el principio de este mundo. Hoy somos más de 7,000. Creo que ya somos, no tengo el dato correcto, pero creo que ya somos más de 8,000 millones de habitantes en este planeta. Dentro de todos esos 8,000 millones de habitantes que estamos en esta tierra, Dios te eligió ¿a quién? A ti. Y ahora te pregunto en esta noche, ¿por qué te eligió Dios? ¿Por lo bonito que estabas? ¿Por lo preparado que estabas? No. ¿Cómo te eligió Dios? ¿Dónde estabas tú cuando Dios te eligió? ¿Dónde estabas tú cuando Dios puso sus ojos en ti y te llamó? Muchos
estaban en la perdición. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? ¿Cómo salió? Como la gente, todo así despelucado. Y muchos así estábamos cuando Dios nos encontró, cuando Dios nos eligió. En el alcohol, en las drogas, en los vicios, en los placeres de este mundo. Dios, fíjese hermano, que si Dios nos hubiese elegido por lo que fuéramos, creo que nunca hubiera puesto sus ojos en nosotros. Pero Dios nos eligió como, tal y como estábamos. Por eso nos eligió Dios. Tú, ven para acá, así como estaba. Dios no nos eligió que porque eres licenciado, que porque tienes una profesión, que porque eres esto. No. Dios nos eligió a todos, así como estamos. Y ahora viene el Éxodo. Ahora, y ahora dice que el Señor nos eligió ¿para qué? Éxodo es ¿para qué? Para redimirnos la redención. O sea, así nos encontró todos malos, el Señor todos alborotados, pero nos encontró y nos eligió no para seguir igual, no para seguir siendo lo mismo, no para seguir todos despelucados. Nos eligió ¿para qué? Para redimirnos, para hacernos un pueblo de sacerdotes, para hacernos un pueblo de gente santa, un pueblo adquirido por Dios. Y dice la Escritura en 2 Tesalonicenses 2:13, porque nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación, para redención del ser humano. ¿Entendemos? Ahora lo que usted tiene que entender entonces en esta noche es que es importante aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿sí o no? Amén. Y entonces usted puede vivir como quiera de aquí en adelante una vez que aceptó a Jesús. No. Siempre habrá que una transformación en la vida del ser humano. La Biblia dice que el Señor nos ha elegido, no nos eligió por lo bueno que éramos y lo bonito. Así como estábamos en la vida de gracia, el Señor nos sacó con mano poderosa, pero no para dejarnos igual. La Biblia dice que nos sacó ¿para qué? Para redimirnos, para darnos salvación en Cristo Jesús. Y ahora sí, el Señor nos sacó, nos redimió, nos da sus leyes para poder vivir en paz, en orden, en armonía. Y ahora, ¿qué sigue? Sigue Levítico. ¿Y ahora qué hay que hacer? Adorar a Dios. Dice, Calvino dijo un día, servir, dar es la ley de la vida. Quien no da, eventualmente muere. También hay otro párrafo que dice que nosotros vivimos para servir. El que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y servir, adorar a Dios, es parte de ello. Ahora, si yo le pregunto a esta noche, ¿usted por qué adora a Dios? Ay, porque mi papá me lleva al templo, porque nosotros vamos a la iglesia, que mi papá me está llevando, por eso yo voy a la iglesia a adorar a Dios. No es la manera correcta. Si un día te preguntan en la escuela, ¿por qué adoras a Dios? La manera correcta es decir lo que estamos estudiando en esta noche. Porque Él me eligió así como yo estaba. ¿Me eligió para qué? Para darme salvación. Hoy soy salvo en Cristo Jesús, por su gracia y por su sangre, por su amor. Soy salvo en Cristo Jesús, porque Jesús ya me redimió. Y ahora, Dios me eligió como estaba, para redimirme. Como gratitud a eso, hoy yo que le adoro, le sirvo, le adoro al Señor. Esa es una manera correcta de decir que nosotros adoramos a Dios. ¿Por qué adoran ustedes a Dios, entonces, hermanos? Yo adoro a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Amén o no amén? Amén. Y ahora, a veces nos cuesta servir a Dios. Qué triste es cuando a veces nos cuesta servir a Dios. Y cuando de repente nos cuesta y no queremos servir a Dios,
es porque realmente no hemos entendido lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Simplemente. Y de ahí sigue el siguiente, y de ahí sigue el otro libro, que es que Números. ¿Y Números qué es? Perseverancia. Dice la escritura de Mateo 10:22, más de que perseverar hasta aquí, que será salvo. Y te lo digo así facilito. El Señor nos eligió como estábamos, pero nos transformó, nos ha redimido para su salvación. Mientras el Señor nos ha redimido, yo le sirvo a Dios por gratitud lo que ha hecho conmigo. Y mientras yo le sirvo a Dios en este mundo, yo tengo que perseverar en la fe. ¿Entendemos? Perseverar en la fe. Que ninguna criatura, que nada ni nada nos separe del amor de Cristo Jesús. Un problemita por ahí, hermano, usted no ha entendido el amor de Dios. No, yo vengo acá por amor a Dios, por lo que ha hecho Dios en mi vida. Yo tengo que perseverar en la fe. Recuerden la promesa que el Señor ha hecho. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Queremos ser salvos? Está por demás la pregunta. Yo creo que usted está acá porque quiere ser salvo. Y al final nosotros encontramos el otro libro que se llama Deuteronomio, que el centro doctrinal de Deuteronomio es la seguridad. Y mire, voy a leer Deuteronomio 1, 29 al 31. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 1, 29 al 31. Miren cómo dice Moisés, cómo le dijo al pueblo, cómo le dio seguridad al pueblo. Dice así, versículo 29, capítulo 1, versículo 29 de Deuteronomio. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos, de los enemigos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros. Amén. No, pues así sí, ¿quién no va, verdad? ¿Quién no va a la guerra? Jehová nuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto ante vuestros ojos. En el desierto habéis visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino, porque habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero ni aún así creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para buscaros el lugar donde habéis que acampar, con el fuego de noche para mostraros el camino que debíais seguir y con la nube de día. ¿Qué le digo, Moisés? Tranquilo, no tengan miedo. No tengan miedo de los de allá. Jehová va delante de nosotros, de ustedes, y Él va a pelear por ustedes. Así como lo hizo atrás, lo seguirá haciendo adelante. Así que, queridos hermanos, en esta noche yo quiero decir lo siguiente. La vida cristiana, cuando tú y yo nos encontramos con el Señor, siempre el Señor llegará a nuestra vida, pero nuestra vida será transformada por el poder del Espíritu Santo. Y nuestra vida será transformada para bien, no para mal. Cuando alguien quiere venir a los pies de Cristo Jesús, muchas veces la gente dice lo siguiente: es que yo, haga de cuenta, estoy todo así, despelucado. Primero me voy a poner bien bonito para ya después ir allá. No se puede. El único que nos da la fuerza es ¿quién? Dios, para hacer un cambio en nuestra vida. Humanamente no podemos. Por eso dice, hermanos, esta noche, el Señor, así como nos encuentra y nos llama. No importa cómo estés, no importa quién eres, no importa lo que has hecho. El Señor te está llamando en esta noche, pero el Señor te está llamando para hacer un cambio en tu vida, para redimirte, para salvarte. Y le adoramos a Dios por gratitud. Mientras le adoramos, hay que perseverar, porque la promesa es que perseverar hasta el fin, este será salvo. Y mientras perseveramos en esta vida, tenemos que tener seguridad de lo que pueda venir adelante. Así como Dios nos sacó con mano poderosa de las garras del enemigo, el Señor irá delante de nosotros, peleará por vosotros y saldremos triunfadores en el nombre de Cristo Jesús. Ahora yo le digo en esta noche, usted y yo tenemos que confiar en Dios, tenemos que tener seguridad en Dios, porque Él siempre irá delante de nosotros.
quiero en esta noche terminar. Voy a terminar. Y quiero contar una experiencia. Que esa experiencia a mí me dio seguridad. Y no es algo que me contaron, es algo que lo viví. Un día, cuando era un poquito más joven, no tiene mucho atrás, estaba soltero todavía y me gustó viajar a algunos países del mundo. Y un día dos compañeros de trabajo, otros dos pastores jóvenes igual, solteros, me dijeron: oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo viajas? Ya les dije cuál es la estrategia que usaba porque no tengo dinero. Le dije cómo viajaba al mundo y me dijeron: oye, vamos, salgamos. Se emocionaron. Vamos, pues. Y entonces preparamos todo y nos fuimos de la Ciudad de México. Un día bajamos el avión y nos fuimos. Y aterrizamos en Londres. Fuimos a Londres. Y cuando llegamos a Londres, usted sabe, te vas al aeropuerto, tienes que hacer la gran fila allí para checar tus papeles, tus pasaportes, te los sellan para que puedas entrar a la ciudad, al país. Y entramos, llegamos a Londres, nos bajamos del avión, hicimos la fila. Y cuando pasamos al de la migración, pues yo no sé inglés, ¿verdad? Solo sé decir yes, ya, no sé inglés. Pero uno de mis compañeros sí sabía inglés, un poquito. Lo podía entender un poco. Y entonces llegamos ese día. Y cuando llegamos pasamos los tres ahí con el de la aduana. Y el de la aduana le hizo algunas preguntas a mi compañero, contestamos. Él dice: ¿a qué venimos? Y todo, ya le dijimos: no, pues dice que venimos a vacacionar, unos 4 días, no vamos a gastar mucho, porque allá en Londres es muy caro, por ejemplo, una botellita de agua, esta cosa, te cuesta como unos 60 pesos más o menos. Entonces es carísimo, pues, entonces no podíamos estar mucho tiempo, no llevábamos tampoco mucho dinero. Y entonces dijimos: bueno, dile que venimos solamente unos días y ya nos regresamos. Ok, bueno. Bueno, vamos a hacer la larga. No nos dejaron pasar. Nos pusieron en una sala de espera. Tardamos desde las 5 de la tarde aproximadamente, como a las 7 de la noche, ya nos llamaron. Vengan. Nos llevaron a un cuartito que en ese tiempo yo no entendía, ahora ya lo entiendo qué hicieron. Nos llevaron a un cuartito donde nos sacaron todas nuestras maletas, nos quitaron celular, nos quitaron iPad, nos quitaron todo lo que traíamos, cartera, todo. Revisaron nuestras mochilas. Yo en la mochila traía una botella de agua de 3 litros de agua, cada gota. Traía en mi mochila una botella de agua. Y pues la revisaron, la destaparon, la pusieron en un pañito allí. Y entre ellos se hacían así. Yo ahora ya sé que estaban haciendo, ¿no? Estaban viendo que era, no fuera droga lo que yo llevaba. Y entonces nos detuvieron, no nos encontraron nada, obviamente no llevamos nada. Pero después nos llevaron a un cuarto grande. Haga de cuenta que es como la cárcel, pero está en el aeropuerto. Todos los que quedan detenidos los llevan a un lugar especial. Y lo bueno que ahí por lo menos había comida. Había un aparato grandote así, y ahí usted le apretaba lo que usted quería comer. Yo puro chicle, pollo, chicle, un salía un pedazo de pollo y comía, otro chicle y salía y le estaba el refresco y así comía. Por lo menos de hambre no nos moría. Y entonces llegamos allí y ese mismo día, como eso de las 12, como eso de las 11, 12 de la noche, casi a medianoche, llegaron 2 guardias a traerme. Me hablaron por mi nombre, por mi apellido. Y ya levanté mi mano, que yo era y mi hermano. Me fui con ellos. 2 morenones grandes. Yo estoy chaparrito delante de ellos. Me llevaron a un cuartito y en ese cuartito había una mesita chiquita y había como una bocinita. Y esa bocinita, ellos se sentaron frente a mí
mí y esa bocinita me habló y me dice: hola José, buenas noches, me llamo fulano de tal, yo voy a ser tu traductora en esta noche. Lo que ellos te pregunten, te lo voy a preguntar a ti, ten cuidado de lo que vas a responder, porque cuando tú me respondas, yo les voy a decir a ellos. La entrevista tardó más o menos una hora, pasadito de una hora. Y cómo me llamaba, de dónde venía, qué iba, qué me dedicaba, qué con mis papás, qué con mis papás, en dónde trabajo, cuánto gano, una serie de preguntas. Y respondí. Y le dije a la de la bocinita, allá cuando terminó la entrevista: oye, ¿y por qué me están haciendo eso? Dice: es que ustedes creo que no los van a dejar pasar. Los van a deportar nuevamente a su país. No los van a dejar pasar. ¿Pero por qué? Porque son sospechosos. ¿Y sospechosos de qué? Si no, sí me viene cara de terrorista, hermano, o de Bin Laden, algo así. Y me dijo ella: han venido ustedes al país en un momento donde el terrorismo está fuerte aquí en el país. Y con tantito que sospecharon de ustedes, no nos van a dejar pasar. ¿Ok? Me llevaron, terminamos y ya me llevaron. Trajeron a otro compañero y después trajeron al otro compañero. Terminamos al otro día, por ahí por el mediodía, nos llamaron. Nos fueron a traer 2 guardias, pero ellos eran diferentes. Una señora güera alta, grandota, y otro alto, grandotón, sin cabello, pelón, así. Brillaba en su cabeza, ¿verdad? Grandote. Y entonces nos llevaron, nos escanearon, pasaron las maletas por el escáner y nos metieron en una camioneta. Cuando llegamos a esa como como la que trae el hermano Andino, encerrada, esa camioneta. Cuando entramos a la camioneta, hermano, rejas por acá y acá. Me sentía el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, el detenido. Ni cómo escapar, ni cómo huir, estaban encerrados por reja. Y agarraron y nos llevaron, nos sacaron del aeropuerto a los 2 señores y nos llevaron como unos 10-15 minutos fuera del aeropuerto. Nos llevaron a otro lugar. Cuando llegamos era un lugar enorme, grande, que tenían unas puertas enormes de acero, grandes. Comenzaron a abrirse lentamente. Entramos y había otra adelante. Se cerró esta y se abrió la otra. Nos hicieron un chequeo médico y después del chequeo médico nos trajo el guardia, nos llevaron y nos fueron a una oficina. Nos dieron una toalla, jabón, un par de calcetines, un peine, una pasta dental y un cepillito. Y vamos. Era la cárcel. Y cuando nosotros llegamos, todos estaban ya dentro de sus celdas. Yo miraba la puerta grandota aquí, pero la puerta tenía una rueda así, de cristal, pues, que se miraba la gente allá adentro. Yo miraba unos grandototes tatuados aquí, mi corazón empezó aquí. O sea, de aquí no vamos a salir vivos. O sea, mi mente empezó a decir un montón de cosas. Pero vamos viendo otros, tenían una celda como que acababan de entrar porque una celda estaba abierta. Había uno con su alfombrita y ahí orando a Alá. Y llegamos nosotros y nos metieron. El problema era que uno iba a quedar solito. Yo decía al Señor que no era yo. Entonces llegamos. Claro, gracias a Dios. El otro compañero y yo nos metieron a una celda y al otro le iban a llevar más allá y le digo al otro compañero: que no lo y aquel en inglés ahí medio mascaba, ahí le empezó a decir que lo dejaran allí y gracias a Dios lo dejaron ahí frente a nosotros. Esa noche nosotros no dormimos. Yo lloré, yo no sabía qué iba a pasar de nosotros. Nunca habíamos experimentado tal cosa. Yo dije: si querés nada más, estoy bien lejos de mi familia. ¿Qué va a venir a verme acá? No tiene dinero para viajar desde allá hasta acá. No sé hablar inglés. O sea, te sientes desamparado.
Pasábamos 2 días en la casa y comíamos bien feo. Y realmente la celda no era una celda bonita. Era una camita abajo y la otra arriba, la litera arriba, de concreto. Y a un ladito estaba la taza y la regadera. Había cortina, hermano. No había cortina. No había nada. Ahí tenía que aguantar los malos olores. Y bañaba, no había de otra. Un espacio pequeñito. Al segundo día, después que estuvimos ahí, llegaron y tocaron, nos fueron, desayunábamos, comíamos, cenábamos y regresábamos otra vez a la cena. Y ahí estábamos los 3 juntos desde el día, ya en la noche aquel se separaba porque ya nos metían a la otra. Y en una de esas, ya para terminar, en una de esas llegaron y nos dijeron, como eso del mediodía, me imagino, dijeron, escuchamos que dijeron mexicanos. Y hablaron y dice mi compañero, nos vamos, mi corazón hermano se puso alegre, yo fui el día más feliz de mi vida ese día, y ya nos vamos, y agarramos nuestras cosas para poder regresar, las toallas y eso, ¿verdad? Obviamente algunas cosas ya no se podían regresar, como el jabón y todo eso. Nos regresamos y nos llevaron a otro departamento grande donde nos entregaron nuestras maletas, dinero, celular, nos entregaron todo. Pero los mismos guardias que nos llevaron ese día a esa cárcel, esos mismos nos fueron a traer. Y cuando nosotros llegamos, allí agarramos nuestras cosas y todo agarramos, firmamos, nos dieron papeles donde estuvimos detenidos. Yo creo que ahí guardamos todos esos papeles. Y entonces el compañero que sabía inglés un poco se acercó a la señora y el señor pelón esos grandototes que nos llevaron al principio y le dijeron, oye, ¿y dónde está el otro? Y mi compañero le dice, ¿cuál otro? Es que ese día, cuando ustedes entraron, ustedes eran 4 y solamente veo 3. Falta 1. Y mi compañero, ¡no, son 3! Y la guardia, no, dice, falta 1, eran 4. Y entonces mi compañero nos dejó allí, entendió, nos dejó allí, nos llamó como con ganas de llorar, así, alegre, entre alegre y triste, y nos dice, ¿saben qué me dijeron ahí? Que falta 1, que ese día entramos 4, no éramos 3, éramos 4. Y yo entendimos esa noche que ese día no entramos solos. Ese día el ángel del Señor entró con nosotros. El Señor no nos dejó y no nos abandonó. Por eso en esta noche, ese día nosotros salimos del aeropuerto. Yo no conocí Londres, pisé Londres, pero no conocí la ciudad. Pero yo luego me vine contento y agradecido a Dios, porque esa experiencia que yo viví, no me la contaron, yo la viví, y eso fortaleció mi vida. Ahora yo les digo, Moisés le dijo al pueblo, tengan confianza y seguridad, porque así como Dios nos ha guiado, nos va a seguir guiando a ustedes más adelante. Y en esta noche yo les digo, hermanos, no tenemos nada que temer al futuro. El Señor estará con nosotros. Venga pandemia, venga lo que venga, el Señor está con nosotros. En esta noche, que Dios bendiga su palabra y que Dios nos ayude para confiar cada día más.